Campesinos de varios estados de la República realizaron manifestaciones y bloqueos para exigir al gobierno federal un precio de garantía mayor del maíz. Ante la presión, el gobierno federal negoció con las agrupaciones de los manifestantes. Sin embargo, los representantes del sector agrícola manifestaron su inconformidad ante la falta de compromisos firmes al advertir que la situación económica que atraviesan los productores es insostenible. De hecho, afirman que el acuerdo es insuficiente, que genera incertidumbre con respecto al futuro del sector y la disponibilidad de recursos para enfrentar el próximo ciclo agrícola. ¿Cuáles son las demandas y la situación de estos productores de maíz? ¿Qué políticas instrumentó la 4T? ¿Qué continuó y qué eliminó de la política agrícola de los gobiernos anteriores? ¿Cuáles son las perspectivas de este movimiento, las posibilidades de que sean resueltas sus demandas a fondo? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches al público de Lo Marginal en el Centro. Mi nombre es Nadia Campos y hoy vamos a platicar sobre los productores de maíz en México. Muchos productores de maíz de varios estados de la República realizaron este 28 de octubre una serie de manifestaciones pacíficas en las inmediaciones de casetas de peaje para demandar al gobierno un precio justo del maíz. El gobierno federal negoció con ellos para impedir más bloqueos. Sin embargo, líderes del movimiento manifiestan que el acuerdo es un paliativo insuficiente para sus problemas. Para profundizar en este tema nos acompañan los siguientes panelistas. Antonio Yunes Naude, doctor en Economía por la London School of Economics and Political Science, profesor investigador del Colegio de México. Sus áreas de investigación giran en torno a recursos naturales, producción agrícola de alimentos, hogares rurales, la inmigración y cambio climático. Tenemos también a Pavel Calderón Sosa, quien es licenciado en Economía y activista político en Sinaloa. Para comenzar a desentrañar este conflicto, vamos directo al grado, licenciado Pavel. ¿Cuáles son las demandas y la situación de estos productores de maíz? Muy buenas tardes, Nadia. Muchas gracias a Canal 6, al Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales por la invitación. Un honor, doctor Antonio Yunes. Mm, Al público también lo saludo. Sí, por lo que hemos sabido por los diversos voceros del movimiento, así como los medios informativos, las principales demandas de quienes llevaron a cabo estas protestas fueron las que tienen que ver con un mejoramiento en los precios que por parte del mercado están prácticamente castigando, están, a decir de los productores, siendo injustos, dado que no recuperan ni siquiera los costos de la producción, específicamente, por ejemplo, del maíz, lo cual, dada la realidad en la que me toca desempeñarme más diariamente aquí en Sinaloa, pues creo que es algo a todas luces cierto. La demanda de ellos específica sobre el precio del maíz ha sido de 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco. Lo que se anunció como un acuerdo al iniciar las protestas de los productores fue de 6,050 pesos, es lo que anunció el secretario de Desarrollo Agropecuario Federal, el doctor Verdegué, y había anunciado que eran, una serie de medidas que se aplicarían, la de 6,050 pesos por tonelada que demandaban los productores, según decía él, y que satisfacían la demanda principal, créditos blandos, entre otras cuestiones, pero me parece que estas eran las principales que él ofrecía como solución. La cuestión es que los productores, desde mi punto de vista, tienen razón en lo que están planteando en estas demandas, dado que los costos a los que están produciendo son alrededor de 55,000 pesos de inversión por hectárea. Resulta que
al costo que ellos están produciendo, prácticamente no les resultaría que vendieran su cosecha al precio del mercado, incluso con el acuerdo que luego fue muy cuestionado por los líderes que anunció el secretario Verdeguer, prácticamente no se recuperaría. Los analistas aquí en Sinaloa y los productores han dicho que si acaso les quedaría el precio de los 6,050, unos 3,000 pesos de ganancia por hectárea, lo cual resulta totalmente irrisorio. Me parece que la demanda por eso no fue resuelta, la demanda cuando menos de los productores sinaloenses, a pesar de que se anuncia que algunos del Bajío aceptaron el acuerdo, sigue en pie. Aquí en Sinaloa, cuando menos, los productores dejaron de tomar las casetas el mismo día 31 de octubre en la noche, sin haberse resuelto su demanda principal, que es la de la fijación de un precio justo, como dicen ellos, la de un precio adecuado que les permita recuperar y tener una utilidad aceptable para que vean recompensado, el fruto de su esfuerzo de todo un ciclo productivo agrícola. Así están las cosas desde mi punto de vista. Ahora bien, para contextualizar estas protestas, doctor, em, no sé si nos pueda responder por qué existe el problema de que el precio de venta de la tonelada de maíz en México está por debajo del costo de producción y cuáles son sus causas. Como decía Nadia, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y también me da mucho gusto estar con el licenciado Calderón para discutir dentro y para platicar sobre el tema tan importante desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Distintos en términos de nuestras actividades profesionales. Um, Como decía Nadia, a mí me gustaría, voy a empezar dando un marco, ¿no? Un marco sobre la cuestión, ¿no? De los precios del maíz, la producción del maíz. Ah, Como sabemos todos, en México hay una gran heterogeneidad en la producción agrícola, ¿no? Y agropecuaria, en este caso de maíz. Y hay muy pequeños productores que producen para el autoconsumo, aunque venden parte dependiendo del ciclo agrícola. Hay medianos productores y hay grandes productores. Ah, el precio que yo entiendo que se discutió fue el precio de garantía, que es un precio regulado por el Estado. Lo que decía al principio, entonces, esta heterogeneidad significa que hay una gran diferencia en términos de costos de producción por tecnología, por rendimientos, por condiciones agroecológicas, etcétera. Entonces, a mí me parece, y como investigador, muy difícil afirmar que los precios están debajo por los costos de producción. Eso depende de los productores. Y como decía el licenciado Calderón, bueno, los de Sinaloa y probablemente los de El Bajío y bueno, Guanajuato, Jalisco y Michoacán tengan ese problema, pero no es general. Ah, entonces, enfocar la cuestión de la producción de maíz en México, que como todos sabemos es un alimento básico de toda la población y estamos hablando sobre todo del maíz amarillo. Ah, es necesario discutir, ¿no? La política de precios de garantía y la política de intervenciones del Estado, porque, y lo comento porque a mí me parece que hay otras formas de promover la producción. Y yo creo que un poco interpretando lo que decía el licenciado Calderón, es una parte importante y que no está tan claramente presente en las políticas agropecuarias. Ah, Termino diciendo, ¿no? Que estas políticas agropecuarias deberían, o agrícolas y en apoyo al maíz y a los cultivos básicos en general, ah, tienen que ser diferenciadas. En la segunda parte de la discusión, comentaré al respecto, ¿no? Diferenciadas en términos de tipo de producción, ¿no? Yo diría en términos generales, como mencioné, que hay grandes productores, medianos y pequeños, con tecnologías distintas y, por ejemplo, hay una gran diferencia en la productividad
por ejemplo, y en los rendimientos, si uno siembra maíz en este caso en riego frente a los que producen bajo irrigación. Ahí me Bien. quedaría para, a mí me gustaría, ¿no? Platicarlo y discutirlo un poco más Sí, dentro de sí, la perspectiva que acabo de exponer. Gracias. a usted. Entonces, bueno, para ahondar en ese aspecto de la discusión, creo que es importante mirar atrás. Licenciado Pavel, estas manifestaciones sabemos que no son nuevas. ¿Cuáles son los antecedentes y por qué se repiten? Sí, claro. Bueno, creo que tratando de contextualizar también mi intervención, por lo que pues yo alcanzo a ver. Evidentemente hay razón en lo que dice el doctor. Coincidimos en que hay una diferenciación entre los productores de acuerdo a su tamaño. Yo de todas maneras, pues de lo que estoy hablando, para ser más preciso, es de la regla general de los productores mexicanos. En el caso de el tamaño promedio, por ejemplo, de la unidad productiva, estamos hablando de que no llega a 4 hectáreas el tamaño promedio de la unidad productiva en el país. En Sinaloa, por ejemplo, que tiene fama de tener una producción un poco pues más desarrollada que el centro, que el sur, probablemente más, y que el sureste del país en materia agrícola, estamos hablando de que el 94% de los productores no rebasa las 50 hectáreas su unidad productiva. Y esto es una situación que tanto a nivel nacional, como visto incluso en el caso de Sinaloa, que es eh, de las puntas de lanza, podríamos decir, de la agricultura nacional, no alcanza los estándares, por ejemplo, de los gringos, que tienen unidades productivas de 200 hectáreas, por ejemplo, en promedio. Esto, evidentemente, no es algo nuevo. Tiene años que esta situación, tiene décadas que esto condena de entrada ya por el tamaño de la unidad productiva a un atraso pues permanente de no corregirse esta situación a los productores porque no pueden generar economías de escala, porque siguen usando, si no me acuerdo mal de la cifra, alrededor de una cuarta parte de nuestros productores COA y asadón, por ejemplo, siguen usando tracción animal, por ejemplo, una tercera parte de nuestros productores a nivel nacional. Entonces, viendo el panorama desde este punto de vista de un mayoritario grupo de productores que está en esta situación, pues creo que sin faltar a la verdad podríamos hablar de que esa es la regla, un atraso desde hace mucho tiempo que no corrigieron los gobiernos anteriores ni el actual en cuanto a la organización de la producción, iniciando pues por una cuestión esencial que es la del tamaño de las unidades productivas. Creo que esto impide que salte, que se desarrolle la agricultura nacional, y si a esto le añadimos que dependemos de fertilizantes, que dependemos de maquinaria extranjera, que no tenemos propiamente tecnología propia. La Revolución Verde pasó, pero no pasó por aquí, por México, tal parece, ¿no? O los intentos que hubo por eh, impulsarla fueron, pues podríamos decir, impedimento estructural para mejorar los costos de la producción, partiendo de una mala organización y una nula o muy poca o muy pobre eh, reorganización de la producción desde el tamaño de las unidades productivas, el fomento de la tecnología propia de preferencia, tanto en semillas como en maquinaria, etcétera. Y creo que esto es la raíz del problema. Mientras no se corrija este problema, pues ahí va a seguir pendiente el poder competir en los mercados mundiales y vamos a estar produciendo, cuando menos en este tipo de productores, haciendo caso de la acotación que decía el doctor Yunes, vamos a estar siempre por abajo, condenando a la pobreza y al atraso a la mayor parte de nuestros productores. Son muchos problemas. Creo que eso también, bueno, era de lo que quería hablar el doctor, ¿no? Antonio.
Y bueno, esta pregunta es para usted, doctor. ¿Qué políticas instrumentó la 4T? ¿Qué continuó y qué eliminó entonces de la política agrícola de los gobiernos anteriores? Bueno, en relación a la pregunta anterior de las protestas y de los movimientos, etcétera, quiero hacer un comentario, ¿no? Y que tiene que ver con las políticas de agropecuarias y yo añadiría rurales de Ok. los últimos años. Ah, Como seguramente recordarán, hubo un movimiento muy fuerte a principios de este siglo y a raíz de eso se elaboró la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Y yo creo que uno de los problemas muy fuertes, y por eso lo menciono, yo la he estudiado un poco, qué tanto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que fue, si mal no recuerdo, pro- ah, pro- ah, pro- fue de 2002, y yo la leí y dije, qué maravilla De de ley. ley, qué maravilla, vamos a mejorar muchísimo y vamos a desarrollar el sector rural, porque no solamente era productiva, sino también con el cuidado del medio ambiente. Y resultó que a la larga no se aplicó. Entonces, esa es una de las características, yo creo, de la política o de las leyes y de los propósitos a nivel de leyes de la política pública del sector rural y agropecuario que no se aplica. A veces, y aprovecho porque yo creo que es un tema muy importante, decir, a veces la estrategia no es la adecuada. Por ejemplo, y eso sí me refiero a la administración federal anterior, la cuestión de el intento y por ley, yo no sé qué haya pasado, y por decreto también, de la prohibición de la importación de maíz transgénico. Y eso yo tengo un artículo por ahí, no es propaganda, pero si lo quieren leer, en otros diálogos del Colegio de México, el argumento básico, seguramente recuerdan, es de daño a la salud. Y no hay evidencia de que hay otros males de los transgénicos, pero no hay evidencia empírica. Y además en el tratado, si nos ponemos a leer la parte agropecuaria del TEMEC, ahí le abren las puertas a Estados Unidos para importar, bueno, no dicen maíz transgénico ni transgénicos, pero dicen semillas producidas por la tecnología moderna contemporánea, que en pocas palabras son transgénicos. En fin, y por eso ya no se ha discutido tanto en la prensa y ese tema, pero pues había una razón. Entonces, repito, esa intención que había, en este caso de prohibir las importaciones, no se pudo porque el contexto no se podía. Lo que me decía de las políticas, básicamente hay políticas diferenciadas y estoy de acuerdo con el licenciado Calderón en que no han mejorado mucho la situación, ¿no? Agropecuaria han mejorado algunos sectores, el boom de las exportaciones, por ejemplo, de aguacate y de lo que se llama berries, etcétera, ¿no? Del Bajío y de Michoacán. Y hay otros que hay problemas, sobre todo en la producción de cultivos básicos, que eso lo sabíamos desde el Telecan, ¿no? Y en ese sentido, la política, yo diría a partir de los 90, cuando se firmó el Telecán y cuando se hicieron reformas profundas, la idea era recurrir a los mercados y recurrir a los mercados internacionales. Y implícitamente no se decía es, nosotros vamos abriendo las puertas del comercio internacional en Norteamérica, sobre todo con los Estados Unidos, es que los que no compitan, los productores mexicanos que no compitan, que son los de básicos, por supuesto, pues van a tener que aumentar su productividad y los competitivos, que son los que han crecido muchísimo, pues son los que van a crecer. Entonces, en ese sentido, y es una de las diferencias de la política agropecuaria de antes de la cuarta transformación, de eso. Y la otra parte es que los apoyos, las políticas al sector rural, diría, más bien,
se canalizaron a apoyar, pero con la intención de que fueran transitorios a los agricultores con potencial competitivo, que eran básicamente sobre todo los grandes productores, ¿no? Entonces ahí la política previa ya hizo una diferencia, yo creo que fuerte respecto al gobierno anterior y al actual, es que se separó, antes separó la política productiva de la política social. Entonces tuvieron la política social con sede Sol, etcétera, etcétera, pero separada de la productiva. Y ahora el enfoque fue distinto, ¿no? Con López Obrador, que se ha continuado y que es apoyar más a los pequeños productores. Por ejemplo, los precios de garantía que se restituyeron, los gobiernos anteriores, a partir de la desaparición de Conasupo, etcétera, desaparecieron los precios de garantía. Los metieron, pero aparte sobre todo, enfocados a los pequeños productores de cultivos básicos. La otra política importante y que cambió de nombre, pero básicamente es lo mismo, pero una diferencia en el gobierno pasado y en el actual, lo que se llamaba Procampo, que se llama ahora Producción para el Bienestar, y ahí bajaron el límite de hectáreas a los productores apoyados, ¿no? Dividieron en dos estratos, hasta 5 hectáreas y hasta 20 hectáreas. Y antes, si mal no recuerdo, el apoyo cubría hasta productores con 100 hectáreas. Entonces, esas son básicamente las diferencias que yo veo entre las dos administraciones. Los dos tipos de gobiernos, más bien, perdón. Sí, sí. Entonces se mezclaron eh, la política. Sí, ahora está acompañada política social con política productiva, ¿no? Y dos ejemplos claros son los dos que acabo de mencionar, y otro más que no depende de la SADER, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es un programa muy, muy, muy importante que es Sembrando Vida, que ese es parte de la política social, pero es otro ejemplo claro de la combinación de política social con política productiva. Sería todo hasta el momento. Gracias. Sí, sí, no, avancemos entonces hacia el futuro y las posibles salidas. Licenciado Pavel, desde su trinchera como activista, ¿cuáles son las perspectivas de este movimiento y las posibilidades de que sean resueltas sus demandas de fondo? En lo inmediato, las demandas que están siendo planteadas por parte de los maiceros, pues hay posibilidades de que se atiendan. De hecho, hubo ya, como decía hace un rato, un acuerdo, ya decía yo que fue cuestionado por los productores de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, a los que se decía que había beneficiado. Luego hubo dimes y diretes, que sí, que no, pero pues cuando menos con una parte aparentemente se acordó eso, aunque no todo el mundo aceptó que ese fuera el acuerdo. Y con otros grupos de productores como los sinaloenses, como decía yo, pues ni siquiera hubo algún acuerdo, cuando menos dicho, desde la Secretaría de Agricultura. Creo de todas maneras que pues, sería loable que hubiera algún apoyo inmediato. Creo que sí es un deber de el gobierno federal atender a este tipo de productores en la emergencia que están padeciendo. Sí es una cuestión que tiene que ver con la ruina prácticamente de su actividad productiva, porque al no contarse con los mecanismos que antes tenían ellos para acceder a los precios de garantía, cuando menos los productores a los que se les dejó desamparados, que son prácticamente de 5 hectáreas para arriba, que ya decía yo que el 94% de los productores sinaloenses tienen unidades productivas de ese tamaño, de hasta 50 hectáreas. Entonces, una buena parte de ellos son de los que quedaron desamparados. Y ellos ya no tuvieron acceso a cerca, ya no se les ayudó a la comercialización, pues, en la que se les apoyaba, y ahorita pues están dejados a merced del mercado. Entonces creo que sí sería razonable, sí sería humanista, como se suele decir ahora, apoyarlos. Creo que es factible que se les dé alguna
salida, cuando menos inmediata, y está al alcance del gobierno. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las razones profundas del problema, ya decía yo algo hace un momento sobre el tamaño de las unidades productivas. Creo que a ese respecto quedaría muy lejos el movimiento actual em, de pues poder hallar una solución. Creo que es indispensable que se busque la solución estructural al problema, que se busque recomponer, reorganizar la producción nacional en distintos aspectos. Decía yo, el tamaño de la unidad productiva, la investigación que nos permita contar con semillas propias y no seguir siendo clientes de Pioneer y otros, no seguir dependiendo de la maquinaria extranjera. ¿Acaso no podremos producir nuestros propios tractores? Creo que esto tiene que ver con un cambio de política nacional de real interés, de profundizar en las causas y de remediarlas. Creo que es indispensable esto, Nadia, porque estamos en una etapa pues realmente muy desarrollada de la economía capitalista que se caracteriza por el dominio de los monopolios, grandes monopolios que no van a tener ninguna piedad, no van a tener misericordia por pequeños productores con costos altísimos, sin economías de escala, sin tecnología de punta. Y en este mundo capitalista de economía de libre mercado y neoliberal, me parece que a más no poder, porque ahora las políticas actuales me parece que no podemos negar que han dejado más a merced del mercado a los productores y esto los está haciendo pues arruinarse cada vez más, cuando menos en una buena mayoría podemos decir esto, ¿no? Entonces, en esta economía de monopolios, de libre mercado, en la que se le deja solo al productor, con esta estructura de producción, con esta tecnología rezagada, me parece que no tiene solución el problema. Tendría que encontrarse este tipo de soluciones para poder competir realmente en el mundo. Para que esto pueda ocurrir, si no se quiere hacer por parte del gobierno actual, los productores, desde mi punto de vista, ¿qué tendrían que hacer? Detectar que la parte del problema que ellos están sufriendo solamente es una de las manifestaciones de todo el problema de descomposición social neoliberal que hasta la fecha estamos sufriendo. Y que la pobreza, aunque se niegue desde el poder, que está abarcando cada vez a una mayor parte del pueblo, se manifiesta en el campo, se manifiesta en el sistema de salud, se manifiesta en la falta de servicios, se manifiesta en muchos aspectos, en casi todos los aspectos, la violencia desenfrenada que estamos viviendo, el derramamiento de sangre, y que por lo tanto los campesinos debieran concientizar esto, unirse a la gran masa del pueblo mexicano que está siendo afectada por todo esto, y si no hay ningún cambio en la política que a ellos los atañe directamente, unirse con todos los demás afectados para exigir un cambio de políticas, y si no, pues ellos formar un gran movimiento que les permita más adelante competir por un gobierno que sí aplique medidas que realmente lo saquen del atraso, pero modificando la estructura de la producción agrícola. Y para esto pues, tiene que modificarse la estructura del gobierno y las políticas que más ampliamente se tienen que aplicar. Por ejemplo, pues la política impositiva tiene que hacerse progresiva, realmente progresiva, que permita pues, que pueda impulsarse el campo y llevar nuestra agricultura a competir a los grandes niveles a los que puede competir el campo con los trabajadores mexicanos, pero para eso hace falta una gran organización, una gran concatenación de todos los movimientos de los inconformes, de campesinos con toda la parte del pueblo para que pueda salir adelante todo el pueblo junto y unido en torno a un proyecto más grande de nación. Creo que podemos decir que esta heterogeneidad de la que hemos platicado durante estos minutos necesita, bueno, ya nos avisaba el doctor, que una solución estructural que contemple esta heterogeneidad al mismo tiempo. Entonces, doctor Antonio Yunes, yendo más allá del precio de garantía, ¿qué políticas deberían instrumentarse para avanzar en la búsqueda de soberanía alimentaria de México, atacando también pues esta heterogeneidad y pues diversidad de problemas que tenemos? Muchas gracias, sí, Nadia. Yo tengo problemas con los términos de soberanía y autosuficiencia, que son para mí medio cercanos.
más bien el propósito, porque eso es imposible, ¿no? Y no en términos generales de la economía global, etcétera, etcétera, necesitamos alimentarnos, ¿no? Y el comercio, quizá no el libre, sino cierto tipo de comercio, no sé, regulado, habría que discutirlo, es necesario. Entonces, el propósito para mí sería tener seguridad alimentaria. Y eso se vincula con algo que decía el licenciado Calderón, que es la pobreza que hay, ¿no? Entonces, tiene que haber políticas alimentarias de producción y para que la población tan enorme en pobreza tenga seguridad alimentaria, ¿no? En términos de, como decía Nadia, en términos de políticas, yo he insistido mucho, a partir de la heterogeneidad y de otras razones, en que tiene que haber políticas diferenciadas. Estoy de acuerdo con el licenciado Calderón en que no se ha invertido, por ejemplo, en tecnología propia, en desarrollo de insumos propios y de semillas propias. Y eso es una política de largo plazo y que además, bueno, y yo añadiría una política de irrigación, pero sustentable, que es el otro tema muy grande y que tiene que ver con los productores medianos y grandes con acceso a riego, ¿no? Uh, lo que diría en términos de los pequeños productores, los diferenciaría. Una de las críticas que yo tengo a la política actual es que no, y ese es un tema de discusión, no son condicionados los apoyos. Producción para el bienestar. Y es una discusión, yo no lo tengo claro y no tengo una posición clarísima, pero ¿qué tanto podríamos hacer una política que en el pasado se trató, pero no se hizo, condicionada para que tengan la condición de conservar la tierra y de una visión más sustentable, ¿no? De la producción de alimentos. La otra parte de los pequeños productores, acabamos de revisar que antes se pensaba que los muy pequeños productores producían para el autoconsumo. Ya el último censo agropecuario del 22 aclara que no tanto es eso. Venden y compran, ¿no? Los muy pequeños. Ahí hay una propuesta que trabajamos hace unos años y que no funcionó muy bien, ya discutimos muy bien. No funcionó no por el diseño, sino porque no funcionó por el contexto político y la falta de coordinación entre secretarías, etcétera, etcétera, que lo llamamos territorios productivos. Y no sé qué opine, podríamos seguir discutiendo y platicando de este tema, que la idea era organizar una política de abajo arriba, una política central, etcétera, pero que fuera de abajo arriba, organizando productivamente, que se organizaran productivamente los pequeños productores y hogares rurales. Iniciamos, la selección fue en los hogares de Sedesol, que estaban apoyados por Sedesol, por mujeres, pero después hicimos reuniones, etcétera, y la idea era, y funcionó así, a crear proyectos productivos, pero en cooperación de los miembros, de los actores de las comunidades, ¿no? Rurales. Y eso yo creo que es una posible solución y quizás sea una forma, y la otra parte es desarrollar y apoyar ese tipo de productores, de la milpa, por ejemplo, y del maíz, para desarrollar mercados especializados. Hay una demanda, todos nosotros, por más urbanos que seamos, nos gustan las tortillas hechas a mano y ir al tianguis a comprar tlacoyos y todo ese tipo de productos, ¿no? Y eso podría ser una solución, promover la cooperación productiva y, uh, y desarrollar los mercados locales, ¿no? Y eso, otro aspecto que es muy, muy importante y que tiene que ver con la no aplicación y no funcionamiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es que se necesita la coordinación de las distintas secretarías del Estado. No se puede, bueno, de los temas así fundamentales y eso, no se puede hacer políticas que tiendan o que impulsen la conservación de los recursos naturales, por ejemplo, del agua, la tierra y que se protejan los bosques sin
la participación de la Semarnat. Entonces ahí, cuando menos, estarían esas dos secretarías, ¿no? Entonces es otro de los retos que yo creo que tiene la política agropecuaria y que ha tenido y que todavía tiene la política agropecuaria del Estado mexicano. Sí, sí, doctor. Gracias. Entiendo. Sí, entiendo. Creo que vemos que son problemas muy viejos que requieren también pues soluciones de largo plazo, científicas, coordinadas, como bien decía al final, y correctamente instrumentadas, contemplando pues, a todos los actores, ¿no?, que ya nos comentaba. Eh, bueno, ahora, para finalizar, pues solamente como un ejercicio de recapitulación, pues vemos que está pues demanda urgente por un precio justo que aliviane pues todos los problemas de estos pequeños y no tan pequeños productores, muy heterogéneos sin duda, y en sus problemas, tanto estructurales y sus antecedentes de desatención al campo, que ya veíamos irrigación, veíamos pues la falta de tecnología, y pues la falta como de especialización en estas políticas agropecuarias que se ha sufrido a lo largo de pues, los diferentes gobiernos, ¿no? Y ya como, bueno, comentábamos también, o comentaban, mejor dicho, los panelistas, nos tenemos que enfocarnos en estas soluciones científicas, coordinadas, otra vez, integrales, para ser más exactos, que trasciendan lo inmediato y construir una verdadera eh, seguridad alimentaria y desarrollo agropecuario. Pues les agradezco mucho a nuestros panelistas y al público de Lo Marginal en el Centro por acompañarnos en este análisis y que tengan buenas noches.